todos estos elementos que nos permiten enfrentar los ejercicios de producto notable de mejor manera. Entonces voy a compartir aquí la guía, que es la guía ya número 19. Esa es. Entonces, esta guía tendrá el objetivo, ¿no es cierto?, que desarrolles ejercicios de cuadrado binomio y suma por su diferencia, los dos productos notables vistos en clase. Entonces, en primer lugar, aquí hay un cuadro. Yo hice algunos ejercicios de esto en la primera clase, ¿no es cierto?, para poder reafirmar un poco el concepto, pero esta tablita es muy buena para que usted no se le olvide nunca la fórmula, por así decirlo, o la definición del cuadrado de binomio. Recuerde que un cuadrado de binomio es un binomio, es decir, un paréntesis o una operación, ¿no es cierto?, algebraica donde hay dos términos. Aquí tenemos el término A y el término B. Recuerde que estos términos pueden ser otras letras más grandes, o digamos pueden ser más letras al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ser A, B, C, más D, E, F, también podría ser un cuadrado binomio, pero que ese binomio está al cuadrado, es decir, se multiplica por sí mismo dos veces, ¿no es cierto? Eso significa cuadrado binomio. Por eso se llaman productos notables, porque siempre es una multiplicación de términos algebraicos. Y en este caso, la multiplicación es de un paréntesis, o digamos un binomio, igual. Porque, por eso es que es cuadrado de binomio, porque es ese binomio que está multiplicándose por sí mismo dos veces. Y este producto notable llamado cuadrado de binomio, nosotros dijimos que para no estar multiplicando paréntesis con paréntesis, nosotros recurrimos a esta definición que está aquí en la última columna de esta tabla. Es decir, si yo quiero resolver esto, a más b al cuadrado, tengo que aplicar esta solución que está aquí. A al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Eso es lo que tengo que aplicar. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado, digamos, señalando esta última semana, la semana pasada, y estamos recordando una vez más en el día de hoy, pero ya en el contexto de la guía, donde hay que hacer estos ejercicios. Y estas otras columnas, si usted se fija, son solamente estas tres primeras, por ejemplo, o sea, esta, digamos, la cuarta, la quinta y la sexta columna, simplemente es la definición, pero en partes. Aquí está la primera parte a cuadrado, y ahí está, hay una columna solamente para manifestar el a cuadrado, después una columna para manifestar el doble, ¿no es cierto?, del primer término por el segundo, 2ab, y luego una tercera columna aquí que manifiesta el cuadrado del último término que sería b, ¿no es cierto? Y luego hay una suma también aquí solamente para aclarar qué significa que los dos términos estén al cuadrado y ver si se pueden reducir o no se pueden reducir. Ahora, si usted se fija en la tabla, aquí hay números. A tiene varias opciones. En la primera A vale 2, en la segunda A vale 6, después en la tercera vale 2 y en la última vale 4. Y B, en la primera opción vale 3, en la segunda vale 4, en la tercera vale 5 y en la última vale 2. Entonces usted lo único que tiene que hacer aquí es simplemente reemplazar. Ya esto está en PDF, así que yo no puedo intervenir aquí, pero voy a copiar, me voy a unir aquí a la clase para que podamos hacer esto. Voy a hacer la primera columna de este cuadro, de esta tabla, para que usted cuando se enfrente a la guía sepa qué hacer. Entonces vamos a compartir. Déjeme Déjeme dejar de... dejar de... Voy a Voy a dejar de dejar de compartir compartir aquí. aquí. Para Para poder poder poner la poner la pizarra. pizarra. Unos segunditos aquí para cambiar la opción. Ok. Entonces, tenemos en la guía que
En la primera opción, A vale 2 y B vale 3. Entonces la primera columna es A más B. Usted simplemente en esa columna va a colocar 2 más 3. Y eso es 5, ¿no es cierto? Después te lo suma. Yo no tengo el espacio, pero para que no se me vea tan desordenado, entonces lo vamos a dejar así. Después la otra columna es A más B al cuadrado. Usted va a colocar 2 más 3 al cuadrado. Voy a hacer una segunda línea, una segunda fila donde voy a ir poniendo los resultados. Vamos a hacer esa división así. Entonces 2 más 3 es igual a 5. Aquí 2 más 3 igual a 5 al cuadrado me da 25, ¿no es cierto? Porque 2 más 3 es 5 y 5 al cuadrado me da 25. Después la tercera columna es el primer elemento al cuadrado, primer término del binomio, que en este caso sería el 2, ¿no es cierto? 2 al cuadrado. Y eso es 4. Después la siguiente columna es 2 veces el primer término por el segundo. Usted coloca 2 por, perdón, sin paréntesis. 2 por 2, que es A, y por 3, que es B. 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. Voy a seguir con mi tablita aquí abajo. Entonces, después la siguiente columna es B cuadrado. Ese sería el segundo término al cuadrado, que sería 3. Y el resultado de 3 al cuadrado es 9, ¿no es cierto? 3 por 3, 9. La siguiente columna es A cuadrado más B cuadrado. Entonces usted coloca ahí, el primer término es espera que aquí viene una compañera suya. Ya. Entonces, el primer término sería A, es 2, ¿no es cierto? Al cuadrado, más el segundo término, que es 3, al cuadrado. Entonces sería 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Así que 4 más 9 es 13. Y la última columna es la definición del cuadrado binomio, que sería, que es, digamos, juntar todo esto que hemos hecho. El primer término al cuadrado, en este caso más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es la definición, digamos, que yo tengo que aplicar siempre cuando yo desarrollo un cuadrado de binomio. Entonces, el primer término al cuadrado es 2 al cuadrado, más 2 veces el primero, que es 2, por el segundo, que es 3, más el segundo término, que es 3 al cuadrado. Entonces, nosotros decimos 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, más el último al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y si yo sumo todo eso, 4 más 12, 16, más 9, 25. Entonces, miren, fíjense en algo. Cuando yo apliqué la definición, que era esta última columna, el resultado me dio 25. ¿No es cierto? Cuando yo apliqué el cuadrado binomio, sin la definición, sino que lo hice una operación con eso, que era esta columna que yo estoy encerrando en rojo ahí arriba, el resultado me dio 25. El mismo resultado, ¿se dan cuenta? Es decir, el resultado o la definición del cuadrado binomio, que es esta última columna, tiene que coincidir siempre con esa columna.
Entonces, cuando ustedes desarrollen la guía, fíjense que siempre el resultado que les dé aquí en la última columna tiene que ser el mismo que tiene en esta columna, que es la 1, 2, 3, la cuarta columna. Ahora, la columna que está al lado, que es a cuadrado, ese resultado tiene que coincidir ¿con cuál? Con ese. ¿No es cierto? La columna que está al lado, que es el 2AB, ese, tiene que coincidir con ese. Y finalmente, el B cuadrado, que es el segundo término al cuadrado, ese, tiene que coincidir con ese. Es un poco para que analicen la tabla, perdón, y sepan después cómo comprobar si esto está bien o está mal. Bien. ¿Alguna pregunta con la tabla? ¿Alguna No. consulta? ¿No? ¿Alguien más? ¿Que tenga alguna duda? Ya, aquí en el chat también me dice que estamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Entonces, en el fondo, voy a dejar de compartir ahora un poquito aquí la pizarra para compartir nuevamente la guía y mostrarles, ¿no es cierto?, los siguientes pasos que tienen que hacer. Entonces, en el fondo, nosotros hicimos solamente esta primera fila. Reemplazamos esta A y B por el 2 y el 3. Entonces, usted lo que tiene que hacer después es reemplazar por el 6 por el 4 para rellenar toda esta fila, la segunda. Luego el 2 con el 5 para rellenar la tercera fila. Y luego el 4 y el 2 para rellenar la última fila. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ir revisando ejercicios concretos. Aquí tenemos, realice los siguientes cuadrados de binomio. Ahí tiene 15 cuadrados de binomio para hacer. ¿Sí? 15. Entonces vamos a hacer algunos para que usted los pueda realizar después en su casa. Aquí el 9 quedó al lado del 8, ¿ah? Pero ese es el ejercicio 9 y este es el ejercicio 8. Vamos a hacer 3 solamente de aquí, ¿ya? Vamos a elegir. Vamos a hacer el número 7. Déjenme un poquito aquí. Estoy buscando un lápiz para que no se nos olviden los números. Vamos a hacer el 7. Vamos a hacer el 12. Y vamos a hacer el 15. El 7, el 12 y el 15, ¿ya? Vamos a dejar de compartir aquí o vamos a volver a la pizarra. Bien, entonces, el número 7 de la guía, vamos a cambiar el color, sí, porque el amarillo no se ve muy bien. Entonces el ejercicio 7 de la guía nos dice que P más 5Q al cuadrado. Entonces, yo les dije que un requisito fundamental para poder realizar estos ejercicios es que se aprendan la definición de memoria. Si ustedes no se aprenden la definición de memoria, nunca van a poder hacer estos ejercicios así, digamos, fácilmente. Es necesario aprenderse las definiciones de memoria. Entonces recuerden, la definición me dice que el cuadrado binomio es igual al primer término al cuadrado, que en este caso sería p, más o menos, dependiendo del signo que está entre los dos términos, en este caso es más 2 veces
el primero por el segundo. Es decir, yo multiplico el primer término por el segundo y lo multiplico por 2. Más, y ese último signo siempre es más el cuadrado del último término, que en este caso sería 5Q. Entonces, aplicando la definición, la voy a escribir aquí abajo, yo tendría, recuerden el primer paso, aplicar la definición. P al cuadrado, ¿no es cierto? Más 2 veces el primero por el segundo. Estamos simplemente aplicando la definición. Más el segundo término al cuadrado, que sería 5Q paréntesis al cuadrado. Recuerden que ese cuadrado afecta a todo el término. Es un error que ustedes coloquen esto. Eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque ustedes están elevando al cuadrado solamente la Q y no el 5. En cambio, si yo coloco el paréntesis, estoy elevando al cuadrado el 5 y la letra Q. ¿Ya? Eso es un error común, pero que por favor, ustedes ya están en primero medio recién. Tengo 4 años para estar insistiéndoles con esto, para que no vayan a cometer ese error, ¿ya? Porque ahí están elevando solamente al cuadrado de la Q. Entonces, eso está malo. Por eso lo escribí en ese otro color. Vamos a borrarlo, ¿ya? Eso que está en verde. Y ahora, el segundo paso, dijimos en la clase pasada, corresponde a aplicar, ¿no es cierto? Aplicar esta definición, es decir, operarla. El primer término queda igual, p cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí tengo que multiplicar, recuerde, siempre multiplicar números con números y letras con letras. Entonces, multiplicar números con números, voy a multiplicar este 2 con ese 5, ¿verdad? Y voy a multiplicar la p con la q. Recuerden que los números se multiplican como números y las letras se multiplican usando las propiedades, las potencias, ¿ya? Entonces, 2 por 5, 10. Y P por Q, como son letras diferentes, no se pueden juntar, porque es como que yo estuviera multiplicando dos potencias de distinta base. Y dos potencias de distinta base tienen que dejar una al lado de la otra nomás. Entonces en este caso sería, en orden alfabético, PQ. Más, ahora aplico el cuadrado al 5 y a la Q. 5 al cuadrado es 25. Q al cuadrado es Q cuadrado. ¿Por qué es Q cuadrado? Recuerden porque voy a multiplicar, voy a hacerlo aquí en otro colorcito para hacer esta explicación. Voy a multiplicar Q por Q. Y eso está elevado a 1 y eso está elevado a 1, ¿no es cierto? Entonces yo conservo la base, que es Q, y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Y por eso que Q me da Q cuadrado. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Ninguna? Ahora, esa explicación que yo está ahí en color verde es la misma explicación que se aplica al p cuadrado. ¿Por qué p cuadrado nos dio p cuadrado? Porque estaba multiplicando p por p, entonces conservo la p y sumo los exponentes de cada p, que es 1, 1 más 1, 2. Y por eso me queda p elevado al cuadrado. Bien, chiquillos, ¿alguna pregunta con ese ejercicio? Todo claro. Ya. Entonces, vamos a hacer el número 12. El número 12 de la guía nos dice que tenemos 0,2x menos 3 al cuadrado. Bien, aquí tenemos una pequeña dificultad y por eso es que yo elegí este ejercicio. ¿Y cuál es esa dificultad? La dificultad es que
hay un término del binomio que es un decimal. Yo aquí tengo dos opciones. O multiplico, ¿no es cierto?, ese decimal como decimal, lo opero como decimal, o lo transformo en fracción. Entonces, eso va a depender de cada uno, lo que le parece más cómodo. Si usted sabe multiplicar decimales, no hay problema, puede dejarlos así, o también puede multiplicarlos como fracciones. Ahora, en este caso particular, se puede hacer eso. Si el decimal fuera un decimal periódico, es decir, que tenga una rayeta arriba, ahí yo le recomendaría que usted plantee ese decimal como fracción, porque recuerde que un decimal periódico es un decimal infinito, y significa que tiene infinitos decimales. Por lo tanto, usted nunca va a poder expresar ese decimal de manera exacta, expresándolo como decimal, porque siempre le van a faltar números, porque usted es imposible, ¿no es cierto?, que usted coloque los infinitos decimales que tiene. Entonces es mejor transformarlo a fracción, y como fracción sí lo va a estar transmitiendo o lo va a estar planteando como un decimal exacto. Para este caso lo vamos a dejar como decimal porque el ejercicio 15 tiene fracciones. Entonces vamos a dejar este como decimal para que aprendamos a hacerlo como decimal, y luego en la 15 trabajamos con fracciones. Pero repito, si el decimal es finito, no hay problema que usted trabaje con decimales, porque esos son los decimales que tiene, no tiene más. Pero si el decimal es periódico, tiene una rayeta arriba, significa que tiene infinitos decimales. Y eso obviamente vamos a estar planteando un resultado inexacto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nuevamente volvemos al mismo tema. Planteamos la definición. La definición nos dice que el primer término es cuadrado, ¿no es cierto? 0,2x, paréntesis. ¿Por qué? Porque tenemos un número y una letra. Y al elevar al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado ambos. No podemos elevar al cuadrado solamente la x. Si yo no coloco paréntesis, estaría elevando al cuadrado solo la x. Ahora, en este caso, el primer signo, recuerden que el primer signo se copia del paréntesis, así que el primer signo en este caso es un menos, porque entre el 0,2 y el 3 hay un signo menos. Dos veces el primero por el segundo, 0,2 x por 3. Y ahora el segundo signo siempre es más, aunque el signo del paréntesis sea negativo. Y entonces elevamos al cuadrado el 3, que sería el segundo término, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora operamos, aplicamos. Entonces, aquí tienen que tener cuidado. ¿Por qué tienen que tener cuidado con un decimal? Porque es muy diferente decir 0,2 por 2. Eso es distinto que decir 0,2 por 0,2. Son cosas diferentes. Multiplicar 0,2 por 2 me da 0,4. Y multiplicar 0,2 por 0,2 me da 0,04. Muy bien, recuerden que cuando vimos crecimiento y decrecimiento exponencial, ¿no es cierto? El último capitulito que vimos de la unidad de números, de la unidad anterior, dijimos que cuando tú elevas al cuadrado un número mayor a 1, el número cada vez es más grande. Pero si tú elevas a cualquier exponente un número entre 1 y 0, o entre 0 y 1, al elevarlo, el número cada vez es más chico. ¿Sí? Eso lo vimos en crecimiento exponencial. Y por eso que había un crecimiento y un decrecimiento exponencial, ¿no es cierto? Entonces el decrecimiento exponencial era cuando los valores estaban entre 0 y 1, la base de la potencia estaba entre 0 y 1. Y cuando era crecimiento exponencial, cuando la base de la potencia estaba entre 1 y más, ¿no es cierto? Superior a 1. Entonces, borrando eso, vamos a aplicar lo que dijimos aquí. Y entonces, si estamos elevando 0,2 al cuadrado, vamos a escribir el tiro resultado, ya lo hicimos ya. Eso nos da 0,04. Y la x
al cuadrado. Recuerden que si tenemos una x por otra x, conservamos la base, la x, y sumamos sus exponentes 1 más 1, 2. Signo. Ahora viene la multiplicación que hicimos recién, ¿no es cierto? 2 por 0,4 es, perdón, 2 por 0,2 es 0,4. ¿Sí? Y 0,4 por 3 es 0,12. O 1,2, ¿no es cierto? Así que esto nos dará 1,2 por x. Multiplicamos, repito, s por s nos da 0,4 y 0,4 por 3, ¿no es cierto? 0,4, después otro 0,4, 0,8 y otro 0,4, 1,2. Más 3 al cuadrado es 9. Y ahí termina nuestro ejercicio. Ahora, si usted hubiera transformado ese 0,2 a fracción, le hubiera dado exactamente lo mismo, ¿ya? Pero expresado en fracción. Mire, vamos a transformar ese 0,2 en fracción aquí al ladito, ya para no gastar el espacio de abajo. Recuerde que cuando yo transformo un decimal finito, es el número entero, se divide por un 1, y cuento los decimales, y ese número de decimales lo coloco como 0 en el denominador. Tengo un solo decimal, un solo 0. Si yo simplifico eso, me queda un quinto, ¿no es cierto? Dividiéndolo por 2. Dividiendo por 2 arriba, dividiendo por 2 abajo, me da un quinto. Así que el 0,2 se transforma en un quinto. Por lo tanto, si yo quiero plantear ahora la definición de este cuadrado binomio, va a ser un quinto x, ahí, quinto x al cuadrado, menos 2 por un quinto x por 3, ¿no es cierto? Más 3 al cuadrado. Entonces, si usted eleva un quinto al cuadrado, tiene que multiplicar 1 por 1, el denominador arriba le da 1, y el de abajo, 5 por 5, 25. Y mire, si usted divide 1 entre 25, le da 0,04, que era el 0,02 al cuadrado. Es lo mismo, ¿se da cuenta? Obviamente, acompañado del x cuadrado. Ahora, signo menos, multiplicamos 2 por 1, 2 quintos, ¿no es cierto? Y 2 por 3, 6 quintos. 6 quintos x. Si usted divide 6 dividido por 5, le da 1,2. Que fue lo mismo que nosotros hicimos al multiplicar 2 por 0,2 y por 3. ¿Ya? Y el último, obviamente, nos da lo mismo porque es un número entero, que sería el 9. Pero eso que está ahí, ese resultado es igual que ese. Solo que uno está expresado en decimales, se me acabó la pizarra ahí, y el otro está expresado en fracciones. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? ¿Con alguna parte del ejercicio que tenga alguna duda, consulta? ¿Estamos ok entonces? ¿Sí? Sí. Ya. Y vamos a ver el último. Vamos a cambiar aquí la pizarra. El número 15. El número 15, voy a cambiar el color de aquí, estoy con rojo. El 15 nos dice 2 tercios a menos 3 cuartos b al cuadrado. Entonces, me va a quedar, ¿no es cierto? Aplicamos la definición.
que sería 2 tercios a al cuadrado, menos, recuerde que tenemos que copiar el signo que está en el paréntesis, ¿no es cierto? Sí, Elías, no hay problema. Menos el primero, 2 veces el primero por el segundo. 2 tercios a por el segundo, que es 3 cuartos b. Y el segundo paréntesis siempre es positivo, aunque el signo sea negativo. ¿Ya? Y eso sería 3 cuartos b al cuadrado. Muy bien, ahí está planteada la definición. Ahora aplicamos. Aplicamos el cuadrado a 2 tercios. Recuerda, cuando usted aplica el cuadrado a una fracción, es multiplicar numerador con numerador y después denominador con denominador. Entonces sería 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Y a conserva la base, 2a, ¿no es cierto? Conserva la a y suma los exponentes. Una elevado a 1 por otra a elevado a 1, me queda a elevado a 2. Menos 2 por 2, por el 2 tercios, ¿no es cierto? 2 por 2, vamos a multiplicar así, para que tengan ahí la referencia, multiplicamos S con S, y el resultado de eso lo multiplicamos con S. Y después juntamos las letras. Entonces, 2 por 2, 4. 4 tercios, ¿no es cierto? Y 4 tercios por 3 cuartos, multiplicamos 4 por 3, 12. Y 3 por 4, 12. AB. Porque las letras, como son diferentes, no se pueden juntar. Más 3 cuartos B al cuadrado. Elevamos 3 al cuadrado, me da 9. Elevamos 4 al cuadrado, me da 16. Y B al cuadrado, B cuadrado. Ahora, si usted se fija, 12 partido por 12 es 1. Y esos son los que podemos simplificar, porque los otros me quedan por 2, por 3 no los puedo, ¿no es cierto? Así que me quedan igual. Así que me voy a quedar 4 novenos a cuadrado menos AB. Porque si queda 12 dividido por 12, 1, el 1 no se coloca. ¿Ya? Se asume que hay un 1 ahí. Más 9, 16 avos B cuadrado. Y listo. Ahí terminamos nuestro ejercicio. Entonces voy a volver. No sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Por qué 12 partido por 12? Mira, voy a tomar esto. Sí. Hola, profe. Hola, Nico. ¿Cómo está? De momento no me he conectado tarde, que mi mamá había salido y yo recién llego. No se preocupe. La clase está grabada, así que después la puede revisar en YouTube. ¿Ya? Ahí tiene Ya. hay cualquier duda. En todo caso, estamos revisando la guía que va a recibir esta semana, los ejercicios, para que sepa más o menos cómo hacerlo, ¿ya? En todo caso, el día jueves vamos a seguir con esta guía. Vamos a seguir con la clase del día jueves. Así que para que los que no captaron hoy día o no pudieron estar, puedan captar ese día. Bien, voy a explicar la pregunta que me hizo Elías antes de terminar. Entonces, vamos a tomar eso que está allá arriba, que encerró en el cuadrito verde, y lo voy a desarrollar aquí, pero por partes. Si yo voy a multiplicar 2 por 2 tercios por 3 cuartos, recuerda que voy a multiplicar los números primero, multiplico S por S, ¿no es cierto? Y este lo parto por 1 y multiplico S con S. Entonces me queda 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3. Y ahora ese resultado lo multiplico por 3 cuartos, que es la fracción que sigue, multiplicando S por S y S por S. Entonces 4 por 3, 12 y 3 por 4, 12. Nunca te bañas. ¿Sí? Que te- ¿Ahí quedamos más claros, Elías? Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos?
¿Ninguna? Muy bien, entonces simplemente voy a volver a la página anterior para que copien el número 12 que había quedado pendiente ahí, el de los decimales. Entonces recuerden, estos son ejercicios sacados de la guía número 19, que es la que van a recibir esta semana, donde hay solo ejercicios de cuadrado de binomio y suma por su diferencia. Entonces, la próxima clase, que es el día jueves, vamos a estar revisando los ejercicios de suma por su diferencia, para que podamos, digamos, ir poniéndonos al día. Y bueno, yo también voy a subir esa guía a Classroom, así que por favor, los que hay en primero medio hay muy pocos conectados a Classroom, muy poquitos. Entonces yo voy a subir la guía ahí también para que puedan descargarla y trabajen con esa guía. Lo más importante de esta materia es ejercitar, es aprenderse esto. Para aprender esto, usted necesita dos cosas. La primera, aprenderse las definiciones de memoria, aprenderse la definición del cuadrado de binomio, es decir, la fórmula, y aprenderse la definición de suma por su diferencia, que también es la fórmula, que es muy fácil. Y luego, ejercitar. Ejercitar, 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 ejercitar. Porque esa es la única manera que usted va a ir soltándose y va a ir, digamos, entendiendo cómo funcionan el álgebra en el fondo, manejar letras y números, o variables y números, ¿ya? Y eso no lo va a usar solamente aquí, se usa en todas las ciencias. Se usa en química, se usa en física, se usa en biología, siempre se está usando álgebra para poder operar este tipo de situaciones. Ya, chiquillos, me despido entonces, voy a dejar de compartir ya. Recuerden que la clase va a estar grabada, así que usted puede revisarla y ahí copia lo que no haya copiado o puede ir despejando dudas. Cualquier duda me puede escribir a mi correo y ahí lo vemos, ¿ya? Bien, chiquillos, estén muy bien, me despido, cuídense mucho y nos vemos el día miércoles en física y el jueves en la siguiente clase de matemáticas. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.